Nosotros la semana pasada hablábamos de tres aspectos en las peticiones ya personales. Era la provisión de Dios, veíamos también el perdón de Dios y también veríamos la protección de Dios. Lo hablamos en términos generales la semana pasada. La semana pasada veíamos estos tres aspectos enfocados a la total dependencia del Hijo de Dios, de la criatura, con respecto a Dios. Pero en estos próximos cultos de oración lo que vamos a hacer es ver de manera particular cada uno de ellos. El día de hoy, la provisión de Dios, esas necesidades materiales, físicas que tenemos y cómo llevarlas a oración, cómo saber que Dios es nuestro proveedor y cómo nos va a ayudar. Entonces va a ser maravilloso este estudio que vamos a tener el día de hoy. Ya hemos visto, mis hermanos, ya hemos visto desde el mismo estudio como tal, en primer lugar, la paternidad de Dios. Esto es que Dios es nuestro Padre y a partir precisamente de que Dios es nuestro Padre, se convierte como en una base para el resto de la oración. En segundo lugar, hemos visto nosotros también en este estudio maravilloso, hablamos de reconocer su nombre y santificarlo. En tercer lugar, hablamos de la oración que reconoce el programa de Dios, venga tu reino. Y también hablábamos de en ese venga tu reino, hablábamos de que su voluntad fuera establecida, así como es perfecta en los cielos, que sea establecida en el corazón de los creyentes también de manera plena. Y en cuarto lugar, el día de hoy vamos a ver precisamente la dependencia que tiene el creyente que veíamos la semana pasada de manera general, una dependencia total y absoluta. En particular, el día de hoy, nuestra súplica hacia nuestras necesidades personales la vamos a enfocar, como bien lo muestra la oración modelo del Padre Nuestro, en precisamente las necesidades físicas que nosotros podemos tener. El creyente que no olvida su dependencia completa y absoluta de Dios, acudirá a Él en oración, como la fuente de su provisión absoluta en estos tres aspectos que ya les he mencionado. En este caso, la provisión para sus necesidades materiales. Y esta verdad no la perciben de igual forma como lo vimos la semana pasada y hablábamos de la gracia común, que hablábamos que era algo que afectaba a todas las personas, ya fueran creyentes o no. En particular esto de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de reconocer las necesidades básicas que tenemos y llevarlas a oración. Esa verdad no es igual entre creyentes e incrédulos. De hecho, es la diferencia fundamental que hace que el creyente ore y que el incrédulo no lo haga. Nosotros la semana pasada ya hablamos al respecto de esto y hablábamos de las diferencias entre el creyente y el incrédulo. Habíamos hablado de que el sentido, esa conciencia que tiene el creyente de debilidad, lo llevaba precisamente a depender de Dios y entender que en Dios, cuando somos débiles, entonces y solo entonces somos fuertes. Pero también hacíamos notar que el incrédulo, representado como una cabra, el sentido de tener fortaleza en sí mismo y la incorrecta lectura que él da acerca de las bendiciones que tiene que vienen de lo alto y de la gracia común del Señor, él pensando que vienen por el esfuerzo de su propia mano, lo que pasa es que se endurece más su corazón y no busca a Dios, no depende de Dios, sino de sí mismo y de las supuestas oportunidades que solo él se está buscando y que él mismo se brinda. Entonces, todas y cada una de nuestras necesidades, esta es una máxima y una declaración ya no de un incrédulo. Y el resto del estudio que vamos a tener el día de hoy va a ser completamente delimitado a los creyentes, porque esta clase de oración que vamos a leer en el verso 11 de la oración modelo, nos vamos a dar cuenta que solo puede salir de la voz de un hombre, de una mujer, de un hijo, de una hija de Dios, que cree que Dios es bueno, que cree que Dios es su Padre, que ha conocido el nombre de Dios y que Él le puede proveer, y que entiende que en la agenda de Dios también está cuidarle y ayudarle. Entonces, todas y cada una de nuestras necesidades comienzan y terminan en nuestro Creador. Entonces, Mateo capítulo 6, verso 11, ya no solo resalta nuestra dependencia total, sino que al día de hoy, en particular, en nuestras necesidades materiales. Como nos hemos dado cuenta, mis hermanos, con el estudio que ya hemos hecho las últimas semanas, la oración enseñada por nuestro Señor Jesús, guarda una estructura muy sencilla.
lo cual nos ayuda en el momento de llevarla a cabo. Consta de 6 peticiones. Las 3 primeras respecto a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La paternidad, el entender que el Señor está cercano a nosotros, nos lleva a poder pedir que su reino venga, que se haga su voluntad y podemos santificar su nombre. Entonces, las primeras 3 son respecto a Dios y su gloria. Las 3 restantes son peticiones respecto a las necesidades del creyente, en las cuales Dios también es glorificado. Entonces, a la conclusión que llegábamos era que toda la oración glorifica a Dios. Así sean 3 peticiones con respecto a Dios y 3 con nosotros mismos, el hecho de que el Señor sea quien supla para esas necesidades que tenemos nosotros, también le glorifica. El estudio del día de hoy, de la provisión de Dios, como se los mencionaba, estará dividida en 3 puntos principales, los cuales abarcan una de las 3 peticiones restantes de la oración moderna: la necesidad material, la necesidad de perdón y la necesidad de protección. Hoy iniciaremos entonces con la primera necesidad del creyente, según el orden de la oración misma, mis hermanos, y es nuestras necesidades físicas. Y en la oración dice puntualmente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, mis hermanos, vamos a partir en principio haciendo algunas claridades de qué enseña y qué no enseña la oración misma. Hagámonos una pregunta: ¿el modelo de oración nos está diciendo a qué hora orar? Porque una persona llega y dice, bueno, lo que pasa y lo que sucede es que para yo estar seguro de que el Señor me va a proveer para el alimento de ese día, entonces yo tengo que hacer esa oración antes de los 3 golpes. Entonces uno podría decir que la oración del Padre Nuestro nos está motivando indirectamente a que la hagamos en una hora específica del día. Bueno, vamos a dividir este supuesto en 3 aclaraciones y una conclusión. Primero, la oración del Padre Nuestro, y específicamente esta petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no está centrada en enseñarnos en qué momento del día hemos nosotros de orar. Ese no es el propósito del contexto de la enseñanza del Señor y tampoco el propósito mismo de esa sección. Segundo, aunque nosotros vemos el ejemplo del mismo Señor Jesús haciendo oraciones muy temprano en la mañana, también lo vemos a Él orando tarde en la noche. Y no encontramos que en sus enseñanzas Él nos diga que la oración debe ser estrictamente en la madrugada, y tampoco encontramos en la Escritura que nos impulse a que la hagamos estrictamente en la noche. Nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, antes de Él elegir a los 12, en Mateo capítulo 10, dice que toda esa noche oró. Entonces, sencillamente la Escritura lo que muestra, el Nuevo Testamento lo que muestra, los evangelios lo que muestran de la vida del Señor Jesús, es que la oración hacía parte vital de su vida y ministerio, mas no impulsa que lo hagamos a una hora en específico. Lo que sí encontramos en Jesús y en la enseñanza de los apóstoles y los mismos ejemplos de vida de los apóstoles, es que la oración era la parte fundamental de su existencia y se impulsa al creyente para que haga uso de este medio de gracia. Mis hermanos, como dice la misma Escritura en el Nuevo Testamento, la oración del justo puede mucho. Descuidar nosotros la oración, y más la oración privada, porque a veces somos muy dados a orar en público, orar en la iglesia, orar en estos escenarios, pero a veces nuestra oración privada está completamente muerta. A veces nuestra devoción privada al Señor, nuestro tiempo de hablar con Él a solas, es completamente muerto. Eso no debe suceder, porque descuidar la oración privada es exponernos como presa fácil ante la tentación. A mí me llama la atención un salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. Y yo por mucho tiempo pensé que ese salmo solo se refería al siervo llegando con mucha sed al lago o a la fuente de agua, a esta concentración de aguas, y tomar de allí agua. Pero una vez estudiaba un comentario de un teólogo que hacía particularmente de ese texto del Salmo, y me llamaba la atención que él decía que aún los siervos, cuando huyen de su presa, uno de los objetivos de ellos es llegar a una concentración de agua, a un lago, a un río, y meterse para que su mismo almizcle natural, su mismo olor,
no lo siga olfateando su cazador natural y al meterse al agua y sumergirse en las aguas, pierda el olor y su presa no la pueda cazar. Veámoslo de así, de alguna manera, la oración, mis hermanos. Veamos la oración como el lugar donde nosotros, que seguimos viviendo en un mundo caído, que seguimos viviendo en un mundo que nos presenta muchas tentaciones y situaciones terribles. Y cuando hablo de tentaciones a nivel, por ejemplo, de nuestras necesidades físicas o materiales, hablo de, por ejemplo, la incredulidad, el no creer que el Señor nos pueda ayudar y proveer, o la codicia, que querer más de lo que necesitamos, o la vanidad. Mis hermanos, qué bueno sería poder en oración meternos y que cuando estemos en la presencia de Dios, sea eso lo que como que nos mantenga alertas, pero también a salvo del ataque que el enemigo puede traer aún a la vida de los mismos creyentes. Y tercero, hemos de recordar que los judíos contaban el día, estamos hablando de que si esto nos está motivando, la oración misma modelo nos motiva a orar en una hora específica, volvamos a eso. Pues decir que el Señor nos está motivando a que lo hagamos en el día o en la noche, el mismo hecho de pensar que el Señor nos está motivando a que lo hagamos al principio del día o al final del día, sería un problema aplicar. Si eso es lo que está queriendo decir Mateo 6, que lo dudo, que no creo que sea el énfasis, pues tendríamos un problema. Porque tenemos que recordar que los judíos contaban el día de una manera distinta a como lo contamos nosotros. Ellos lo cuentan desde la caída de la tarde del día anterior hasta la tarde del siguiente día. Ese era un día. Es decir, ellos no iniciaban el día a las 5 o 6 de la mañana como lo hacemos nosotros, sino que lo iniciaban y lo terminaban al caer la tarde. Así que si llegamos a la conclusión que esta petición nos está enseñando, además de pedir el pan y para nuestras necesidades, la hora en que debemos orar, entonces tendríamos que orar en lo que a nosotros respecta como día, para ellos no lo sería, y lo que sea noche para nosotros tampoco lo sería, porque ellos comienzan su día de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Conclusión, independientemente de la hora, sea la mañana, sea la tarde o incluso la noche, el creyente ha de saber que parte de su sustento y parte de su vida vital de comunión con Dios es la oración. Y que nos encuentre el Señor orando y poniendo delante de su presencia las necesidades básicas de nuestra vida, las necesidades básicas de nuestra vida. Y es que, mis hermanos, ese es precisamente el punto de esta petición. Todos los hombres deben saber que si no es porque Dios provee para que ellos puedan alimentarse y que provea para una serie de un sinnúmero de situaciones, si nosotros no tenemos esa seguridad de que el Señor provee para nuestras necesidades diarias, les aseguro que la vida del creyente en este caminar, en este peregrinaje, en esta vida de habitar en este mundo caído e imperfecto, desfallecería nuestro corazón, mis hermanos. Pero por otro lado, si el Señor no fuera el que velara para que el planeta contara con las condiciones adecuadas para tener alimento, hace rato nos hubiéramos muerto de hambre. La gente, voy a hablar de un tema muy sensible al día de hoy, porque no quiero ser malinterpretado. Al día de hoy la gente tiene mucho miedo acerca del calentamiento global, el deshielo de los polos, el hecho de que la tierra se deteriore a tal punto de que la gente muera de hambre. Al día de hoy las películas de ciencia ficción tratan de que hay gente que está buscando otros planetas para irnos a vivir allá, porque este planeta se va a marchitar al punto de que todo el mundo se va a morir. Y eso es una manera fatalista de ver el planeta. Sí, nosotros hemos sido irresponsables. Y la irresponsabilidad no es contra el medio ambiente nomás. Esta creación, este mundo que vemos nosotros al día de hoy, se está deteriorando desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. En ese mismo momento ya se rompió, se fracturó, se dañó esa creación maravillosa que el Señor había creado, que a propósito les digo, era una creación buena, buena. No podemos decir que era una creación perfecta, era buena. Pero potencialmente se está esperando a que esa creación, que cuando el Señor la hizo era buena,
un día llegue a ser perfecta. ¿Y cuándo va a ser eso? En la glorificación. Ahora, esa creación que era buena dejó de serlo y vino una desestabilización completa con la caída del hombre. Alguna vez hablaba esto en otro escenario, en otro espacio. Nosotros a veces vemos la cadena alimenticia como lo más natural que hay, que una especie fuerte se alimente de la más débil. Esto no había sido así antes. Esto no había sido así antes. Antes todos los animales se alimentaban de la tierra. Nadie se alimentaba, ni animales ni seres humanos, se alimentaban de carne de algún ser que alguna vez había vivido. Para nada. Pero en el momento en que cae el hombre y se fractura, vamos a ver cómo aún la dieta cambia y empieza, como hay muerte, no solamente de seres humanos, sino de animales, ven esta situación y se empieza a degenerar la tierra. Y aunque no ignoro esto, mis hermanos, aunque no ignoro el hecho de que el ser humano ha sido irresponsable en su mayordomía. Miren, mis hermanos, decir que el hombre va a ser tan irresponsable que va a acabar con esta creación y que el mundo se va a marchitar al punto que vamos a desaparecer, eso es desconocer la providencia de Dios. Es desconocer que tenemos un Dios que cuida y sustenta su creación. Todos los seres humanos deberían saber que si no es porque Dios provee para ellos el alimento diario, desfallecerían de hambre y morirían sedientos. Muchos no reconocen esto, pero un cristiano sabe que depende enteramente de Dios, incluso para llevar a su paladar el bocado más pequeño de alimento. Pensemos, por ejemplo, mis hermanos, ¿qué significa tener un desayuno sencillo sobre nuestra mesa cada mañana? Un huevo, un vaso de jugo, un trozo de pan. Piensa en el origen y el recorrido de cada uno de estos elementos para que esté en nuestra mesa. El trigo que fue sembrado, que fue recogido, que fue molido, que fue amasado, que fue horneado. Las naranjas, que un día ese árbol fue sembrado, fue cosechado, fue exprimido y fue preparado de manera maravillosa. El café tiene otro proceso maravilloso, el chocolate. Miren todo eso. ¿Y quién es el que permite que todo esto ocurra? Nuestro Señor. Lastimosamente estamos en una sociedad tan antropocéntrica que pensamos que el hombre tiene el completo poder para marchitar del todo este planeta, mis hermanos. Dios no lo va a permitir. Cuando el Señor venga por segunda vez, seguirá habiendo alimento en este. Seguirá habiendo día y noche. Seguirá habiendo lluvia. Seguirá habiendo siembra y cosecha. Porque ese fue el pacto que el Señor hizo con Noé, donde habló de equilibrio, de sustentabilidad. ¿Para qué? Para que cada una de las palabras que el Señor dijo se cumplieran. El cielo y la tierra no pasarán hasta que la palabra del Señor se cumpla, porque su palabra no pasará. Ahora, para redondear la idea que les contaba de ese mundo que fue creado bueno, pero que lastimosamente por el pecado se ha ido descomponiendo. Ese mundo bueno, cuando sea la glorificación, cuando el Señor venga por segunda vez, será algo maravilloso, porque ese mundo, esa creación, será transformada. Y en el momento que sea transformada, en ese momento se va a llegar ¿a qué? A su perfección. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva. Y de lo anterior no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces, mis hermanos, pensar que el hombre puede del todo marchitar este planeta es un acto de completa arrogancia. No estoy negando que la mala administración del hombre, que por ejemplo un barco de petróleo tenga un accidente y se escapen esos, mejor dicho, millones de barriles de crudo que daña completamente el ecosistema, no afecta. No me estoy diciendo eso. Claro que lo afecta y lo afecta de manera radical. No estoy ignorando que miles de especies, de plantas, de animales, han desaparecido de la faz de la tierra producto del pecado y de la mala administración del corazón perverso del hombre. Pero mis hermanos, cuando el Señor vuelva, la tierra seguirá sosteniendo, y por mano de Dios obviamente, seguirá cumpliendo con la labor que Dios le dio desde la creación. El Señor le ordenó a la creación, y por esa razón es que el Señor le puede prometer a Noé que no volverá a traer un juicio definitivo que impida
que la tierra siga sembrándose y siga cosechándose, que no haya día y no haya noche. Y hasta que no se cumpla la palabra de Dios, esto seguirá sucediendo. Solamente con esta pequeña reflexión, solamente pensemos en cuántas cosas debemos agradecerle al Señor. Es más grande, es más poderoso nuestro Señor que la misma irresponsabilidad humana. Porque para que hayan cosechas, Dios ha enviado el sol, ha enviado la lluvia a su tiempo. Para que haya alimento, Dios preserva los frutos y los animales de las plagas e insectos y temperaturas inclementes. De hecho, cuando un país es azotado por plagas, por un sol pero terrible, y hay descompensaciones climáticas, que lo primero que afectan son las cosechas, unas crudas heladas o unos calores intensos. Muchas veces las culturas hablaban de un juicio de Dios, obviamente de una zona en particular, no general. Y hablaban que de alguna manera el orden natural de las cosas era alterado. Bueno, ese orden natural de las cosas no es de la madre naturaleza. Nosotros no somos mitológicos. Nosotros no somos de los que creemos en un ente abstracto como la madre naturaleza. No, el Señor de la naturaleza, el Dios de la creación, es el que permite que todo esté en un equilibrio a pesar de que estamos en un caos que trajo el pecado. Entonces, miren todo lo que tenemos que nosotros agradecer y todo lo que tiene que suceder para que tú tengas un paquete de pan en tu casa o para que tengas una jarra de jugo, ya sea preparado con anterioridad, o las naranjas para que las puedas procesar tú mismo y hacerte un delicioso jugo. Ahí vemos la mano poderosa de Dios. Pues mis hermanos, en esta cuarta petición, nosotros como creyentes nos humillamos delante de Dios, reconociendo que a menos que Él lo quiera, nosotros tendremos el sustento diario. A menos que Él lo quiera, a menos que Él lo quiera. Encontré esta figura y me llamó la atención, como esa pirámide, ¿no? De las necesidades que tienen las personas. Ahora quiero hacer la aclaración. Esto, siempre una pirámide habla como del orden de prioridades que hay. Olvídense de eso. Me gustó la imagen. Más allá de que ese sea el orden de prioridades, nosotros siempre tenemos necesidades, veámoslas iguales, necesidades de alimento, necesidades de casa y del sustento diario, como también necesidades de relacionarnos correctamente, necesidades de tener éxito o de sentirnos realizados de alguna manera y necesidades de estudio. Y mis hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no sabe todo eso? ¿Ustedes creen que el Señor no sabe de las necesidades que tenemos? De hecho, el Señor nos creó para que tuviésemos esa clase de necesidades. Nos creó de manera biológica, en la cual Él fue el que decretó y fue el que determinó que nuestro cuerpo necesitara vitaminas, proteínas, minerales y todo este tipo de cosas. ¿Cómo no nos va a facilitar la forma de poder obtener ese recurso, ese insumo vital para poder seguir viviendo? Él lo va a hacer. Pero ahora sucede algo. Cuando hablamos de la naturaleza caída del hombre, hablamos de que aún la manera en que el hombre ha visto este cuadrito, estas necesidades básicas, también lo ha pervertido. El hombre caído ha pervertido la necesidad natural de comer y ha caído hasta en la gula, el comer en exceso. El hombre natural, el hombre caído, ha sacado de proporciones esta necesidad básica que tiene de protegerse del clima, de la lluvia, del sol, del frío, con una casa. Y cada vez las personas quieren una casa más y más grande y más ostentosa. Sacamos de lugar las necesidades de afecto que tenemos y de ser personas que velamos de pronto por levantar una casa, levantar una familia. Al día de hoy vemos que es tanta la necesidad de afecto de las personas, pero también al mismo tiempo se quieren negar a la posibilidad, por ejemplo, de tener hijos, que tratan a sus mascotas como hijos. Y hay todo un merchandising en torno de las necesidades de la mascota, de necesitar supuestamente un colegio para la mascota, ropa para la mascota, alimento especial para la mascota, salas de belleza para la mascota, psicólogos para la mascota. Imagínense todo esto. Entonces el hombre moderno, pero sobre todo el hombre caído, ha traído a su vida necesidades que verdaderamente no son necesidades, que él ha hecho sus necesidades. A veces hay un deseo profundo y descontrolado de éxito.
En la vida de todos los creyentes y de todo ser humano, no solo de los creyentes, lo que pasa es que los creyentes son los que lo reconocen, pero en la vida de todo ser humano son tan válidas y tan necesarios los éxitos como las derrotas. De hecho, definen tu carácter. Al día de hoy nosotros vemos una generación que se levanta con cero resiliencia, con cero capacidad de soportar, afrontar escúchenme bien esto, soportar y afrontar el fracaso o las negativas. A veces intentar hacer algo y que no salga y sentirnos frustrados, eso forma nuestro carácter, forma aún nuestra dependencia de Dios. Esto es maravilloso. Los hombres de Dios deben haber tenido mucha resiliencia. Imagínense a un Moisés. 9 veces le tuvo que decir a Faraón que lo dejara salir y siempre el Faraón le dijo que no, o se la cambiaba. Sí, pero cuando quites las ranas, y quitaba las ranas y ya no los dejaba salir. Todo eso el Señor lo permite, pero se ha levantado una generación consentida, una generación a la que no se le puede decir no, que solo quiere tener éxito, que nunca quiere enfrentar el fracaso ni los momentos difíciles, personas que aún caen en la trampa para poder llegar a esto de graduarse y tener títulos y tener una profesión, que cuando llegan a ser profesionales son los peores profesionales. Entonces, mis hermanos, tenemos que recordar algo. El hombre ha creado necesidades que en realidad no son necesidades, sino que él mismo se ha convencido de que necesita esas cosas y realmente no las necesita. La oración modelo, con el pan nuestro de cada día, lo que hace es afinarnos y hacernos entender que debemos orar porque lo que realmente necesitamos, no lo que el mundo y el capitalismo salvaje en el que vivimos nos obliga a pensar que necesitamos. Esta petición del pan diario no se restringe tan solo al alimento, sino a toda la necesidad material que tengamos para poder vivir tranquilamente. Aquí rogamos a Dios que nos provea de trabajo y fuerzas para trabajar. No estamos pidiendo en esta oración, mis hermanos, escúchenme bien, y vuelvo y repito, no estamos pidiendo en esta oración por lujos o sueldos altos, con la excusa perversa de muchos cristianos que se dicen hijos de Dios, que se dicen hijos del rey, que han de vivir como reyes, y esto simplemente es una perversión traída por el falso evangelio de la prosperidad. Entonces, mis hermanos, no podemos permitir que esta vida que estamos viviendo de capitalismo salvaje nos absorba, porque a veces nos absorbe, a veces nos permea, mis hermanos. A veces nosotros queremos, o sea, tengo las medias que son, mejor dicho, normales, tengo las medias para jugar fútbol que llegan hasta la rodilla, pero no tengo las medias tobilleras. Y lloramos porque no tenemos las medias tobilleras. Mis hermanos, terrible. Porque nos estamos dejando absorber por el capitalismo salvaje. Cuando nosotros, mis hermanos, precisamente oramos al Señor, estamos pidiéndole por tener una vida en la que no nos falte nada, pero tampoco llegar al punto donde lo necesitamos todo. A veces nos parecemos a Oliver Twist. Y me llama la atención que este libro lo que habla precisamente es de un niño muy pobre, que le daban solamente una vez para comer al día en el orfanato donde está. Ya le dicen, ¿qué más quiere? Y Oliver Twist dice, quiero un poquito más. Y es el dicho de Oliver Twist, quiero un poquito más. Él sí tenía la necesidad un poquito más, luego de uno comer todos los días, siendo tan pequeñito, una sola comida al día. Pero a veces nosotros hacemos eso cuando lo tenemos todo. Tenemos todo, tenemos una casa donde dormir, una ropa que ponernos, una comida en la mesa, pero a veces sufrimos en las noches porque queremos siempre un poquito más y nunca nos hacemos. Nunca nos hacemos. Me acuerdo la vez que compré unos zapatos, ahorré como 4 quincenas, eso fue hace mucho tiempo, tendría yo 18 años. Ahorré como 4 quincenas porque los zapatos eran muy caros. Y cuando los compré y me los puse, a las 2 semanas vi unos mejores y me sentí miserable. Ahí entendí que eran esas necesidades que, que el mismo mundo le implanta a uno en la cabeza. Dígame ¿de qué le sirve a uno confinado en una casa todo eso? ¿Por qué creen ustedes que la industria más golpeada en este tiempo de pandemia ha sido la publicidad? ¿Y por qué también hay tantos problemas en las empresas y en tantas compañías y en tantos negocios? Porque las personas al quedarse quitas en la casa como que se están dando cuenta de cuáles son las necesidades básicas. Ahora, algunos vivimos en países
donde hacen unas ofertas tremendas y la gente en plena pandemia se van a comprar cosas que ni necesitan. Ese es el mundo en el que vivimos. Volviendo entonces, mis hermanos, a la oración modelo y entendiendo la manera en que nosotros debemos orar, debemos entender que en esta oración no hay petición ni lugar para los lujos, ni tampoco para aquellas cosas que, siendo legítimas, no son necesarias para nuestra subsistencia. Señor, por favor, como tú prometiste, el pan nuestro de cada día, Señor, permíteme, Señor, vivir en esa casa de 2.000 millones de pesos. O sea, de eso no se trata. Eso es de desvincular el propósito de la oración modelo. Ese no es el propósito. Hay lugares para lo necesario. Escúchenme bien, en esta oración hay un lugar preponderante, mis hermanos, para lo necesario, para el vestido, para el alimento. Y con esto hemos de vivir contentos y agradecidos con el Señor. Esto es maravilloso. Nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Primera Timoteo 6, del 6 al 10 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia, necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Alguien podría decirme, escuchando este mensaje, o sea, que tú estás motivando a la pobreza? No, en ningún momento. O sea, no es válido que yo tenga una casita, que solo tenga 2 habitaciones, no es válido que la quiera vender y comprarme otra. No, es completamente válido, es completamente válido. Es completamente válido que tú quieras tener de alguna manera, mejorar un poco tu vida. Eso es válido. Pero es que acá estamos hablando del Padre Nuestro y el propósito del Padre Nuestro. El propósito del Padre Nuestro es suplir para tus necesidades básicas. Ese es el propósito. El propósito no es que uses ese modelo de oración para poner a los pies del Señor los planes que tú tienes y que le pides y le ruegas y doblas rodilla y subes hasta Monserrate y ayunas 3 días para que te salga el préstamo para esa casa, que tal vez si no la tienes, no te vas a morir y puedes estar bien con la que tienes. Ese no es la finalidad del Padre Nuestro. Ese es el punto que estoy enfatizando hoy. No estoy demonizando que las personas puedan tener cosas mejores. Pero cuando a ti te quita el sueño tener algo mejor, cuando ya tienes lo básico, es ahí donde debes evaluar y recordar 1 Timoteo 6, del 6 al 10. O sea, que a nosotros nos quite el sueño, que no tengamos dónde meter la cabeza, lo entiendo. Pero que nos quite el sueño, que nos dé insomnio, que traiga amargura a nuestro corazón, que no podemos tener algo más. Cuando obteniéndolo todo, queremos un poquito más y eso no nos deja dormir. Eso es lo que está cuestionando 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Entonces quiero aclarar esto, ¿no? Yo acá no estoy aplaudiendo el voto de pobreza, no estoy diciendo que entre más zarrapastroso andes. A mí me gusta vestirme bien, a mí me gustan ciertas marcas, pero a veces cuando no hay plata, pues no se puede, mis hermanos. O sea, ¿qué podemos hacer? El apóstol Pablo decía, estoy saciado con todo y en todo, así a padecer escasez como a tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Yo tuve una época en mi vida donde tuve un poco más de recursos que al día de hoy y yo solo usaba pantalones y jeans de marca. Solo usaba ropa interior importada. Solo me ponía camisetas Abercrombie y Aeropostale. O sea, hubo un momento donde lo mejor. En esta época de mi vida me gustan esas marcas, pero toca ya más baraticas, porque ya no puedo invertirle el mismo dinero con 2 hijos, con una esposa, con unas responsabilidades. No puedo invertirle lo mismo en una camiseta o unos zapatos. Entonces, mis hermanos, y eso no me hace amargado, eso no me hace infeliz. Una de las personas que me ha ayudado a que el Señor haya formado eso en mi vida ha sido mi esposa. Poder aterrizar y poder entender, mis hermanos, que hay momentos donde se puede y momentos donde no se puede. Pero eso, escúchenme bien, hace parte de la providencia y cuidado del Señor. Pero cuando hablamos del Padre Nuestro, mis hermanos, estamos hablando de que pongamos delante de Dios nuestras necesidades básicas. Y es algo interesante que tenga que pasar tanto tiempo hablando de esto, porque tenemos que darle una lectura correcta a la oración.
Tenemos que darle una lectura correcta a este pasaje y entender de qué se trata. Y por esa razón hablamos de lo que hablamos el día de hoy. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que el sustento por el cual pedimos a Dios en esta oración es el sustento del día, no de los próximos días. Aquí ya pasamos a otra faceta de la oración que estamos haciendo. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es maravilloso, mis hermanos, porque no está hablando del pan nuestro de cada 8 días o el pan nuestro de cada 15, que es más o menos en los periodos donde pagan la quincena o la mensualidad, sino que habla el pan nuestro de cada día. Lo que nos quiere decir este pasaje es que en esta oración estamos confiando a Dios para el día a día, sin preocuparnos o afanarnos por el sustento de los próximos días. Recordemos, por ejemplo, el maná del cielo. El Señor le daba de comer a su pueblo durante 40 años en el desierto, que a propósito, los 40 años en el desierto representan para el pueblo de Dios, para la iglesia, representan su peregrinaje en esta vida. Así como la liberación de Egipto por mano de Moisés representa la libertad a la esclavitud del pecado, el peregrinaje del pueblo en el desierto es el peregrinaje del creyente en este mundo mientras entra a su tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida del creyente? El habitar por los siglos de los siglos en la presencia del Señor. Entonces, así como el Señor en ese peregrinaje de 40 años en el desierto sustentó a su pueblo con maná, me llama la atención que el maná era diario. Era diario. Y ellos tenían prohibido guardar para el otro día. Aquí yo no quiero hilar detalladamente el maná con nuestra provisión diaria. A la mayoría de nosotros nos pagan o recibimos recursos cada 15 o cada mes. Entonces no voy a hilar tan delgado y no voy a hablar cosas que la Biblia no dijo. Pero sí me gustaría meditar en lo siguiente. Me gustaría meditar en que el Señor impulsa al pueblo a que de manera diaria tenga que salir y recibir del cielo su provisión. Ese es el punto. El punto es que así recibamos nosotros cada 15 o cada mes un sueldo o el suministro por el trabajo que realizamos. Mis hermanos, ese sea cada 15 o cada mes. Diariamente, si tú tienes comida en tu mesa, es por la mano poderosa de Dios. Y por eso todos los días debemos presentarnos en oración, entendiendo, reconociendo y pidiéndole también al Señor que tenga ese cuidado con nosotros de manera diaria. Conozco muchos creyentes que sufren en su día a día y no son agradecidos con Dios por el sustento diario, porque mientras se están llevando a la boca su cucharada de comida, la tragan con amargura, porque están pensando en las necesidades de la otra semana, del otro mes o del otro año. A mí me ha tocado con mi familia reunirla y hablarle de la importancia que es ser nosotros agradecidos. De que hay meses donde cubrimos para todas las obligaciones que tenemos y empieza la zozobra y empieza ese afán del siguiente mes que todavía no ha llegado. Y hay que hacer un alto en el camino y decir, hombre, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dejar de ese rigor y esa velocidad a la que nos está impulsando este mismo mundo y entender que el Señor nos cuida. Y esa dependencia es de todos y cada uno de los días. Nosotros no podemos permitir que esa preocupación nos abrume al punto de que no disfrutemos el día de hoy por lo que será el día de mañana. Que eso le suceda a las personas que son incrédulas. Que eso le suceda a las personas que no dependen de Dios. Ahora, el hecho de que suframos de esa manera, también se tratará de que seamos muchas veces irresponsables. A mí me ha pasado ser irresponsables, abordar una deuda que no debimos abordar, una oportunidad que no debimos tener. Y esas deudas no nos dejan dormir. ¿Por qué? Porque no fuimos sabios, nos faltó sabiduría, nos involucramos en un préstamo o en una situación que no debimos haberlo hecho y precisamente tenemos preocupación. Entonces, mis hermanos, ya después de haber sido unos irresponsables, no podemos llegar todos afanados y todos ansiosos y todos angustiados y ordenarle al Señor, eso es lo que enseñan allá afuera, muchos lugares, ordenarle al Señor que Él está en la responsabilidad de cubrir las deudas de mis irresponsabilidades. No, mis hermanos, no, mis hermanos. Hay gente que compra a crédito muchas cosas y dice, el Señor me bendijo. ¿Cuál el Señor me bendijo?
O sea, si no tenemos con qué pagar esas cosas, pues no fue el Señor, fui yo el que lo hizo. Y ahora veamos, o sea, si cada mes tenemos la oportunidad, hay gente que tiene un poco de deudas con las tarjetas de crédito y no tiene ni siquiera trabajo. Es un acto de irresponsabilidad. Entonces, mis hermanos, si esos no son tus casos, te estoy dando un panorama lúgubre para que ojalá no sea tu caso. Si ese no es tu caso, seamos agradecidos, mis hermanos. Si estamos sentados en la mesa comiendo, hombre, y vamos a dar gracias antes de comer, que sean gracias verdaderas. O sea, estoy agradecido, completamente agradecido por ti, Señor, porque esto que me estoy llevando a la boca es producto de que tú me sustentas. Eso no es de que lo aprendí el domingo en el culto dominical, es que lo aprendí el lunes en el culto de oración y toca agradecer. No, eres verdaderamente consciente que el desayuno que te estás comiendo, el almuerzo, la cena, viene directamente de la mano de Dios. Viene directamente de Dios porque Él permite el trabajo que tengas, el sustento que tengas, aún los ahorros que tengas en el banco, es producto de la misericordia, la providencia, el favor de Dios. Nosotros no podemos permitir que estas preocupaciones, que entre otras cosas, tener esa preocupación constante por el día de mañana, es pecaminosa, mis hermanos. O sea, el tener la falta de capacidad, la misma incapacidad de ser agradecidos con el Señor, de andar siempre pensando en qué será el día de mañana, es una actitud pecaminosa. Y esto lo vamos a ver en próximos sermones porque el Señor va a tratar el tema ampliamente. Esta preocupación hace que no veamos la provisión diaria de Dios y por lo tanto no seamos agradecidos por todas las bondades de nuestro Dios día a día. Mis hermanos, debemos reconocerlas. Y si somos ciegos ante esa bondad del Señor, hombre, que el Señor quite esa venda y podamos reconocer lo bueno que Él ha sido. La verdad, mis hermanos, es que nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Si tendremos hoy abrigo, demos gracias por el abrigo que tenemos hoy. Si tenemos sustento el día de hoy, estemos contentos porque el Señor lo ha permitido. Es su bondad la que nos alimenta. Es su bondad la que nos viste. Es lo que dice Mateo capítulo 6. Miren, hermanos, el mismo capítulo 6 donde habla del afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Y el Señor mismo dice, ojalá ustedes puedan ver esta predicación en YouTube, Mateo capítulo 6 más extenso, eso ya no es el Padre Nuestro, sino la oración del monte en particular, donde habla de esto y es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque habla en ese momento de que el Señor viste de la mejor manera las plantas, que ni siquiera los siervos de Salomón ni el mismo Salomón se vistieron de la manera espléndida que el Señor viste las plantas que hoy son y mañana no son, las flores, y que las aves de los cielos que no trabajan, que no siembran ni nada, nunca les falta la comida. ¿Por qué los hijos de Dios debemos estar preocupados con esa ansiedad, mis hermanos? Por eso sería una actitud pecaminosa. Entonces, si nosotros no sabemos qué deparará el día de mañana, disfrutemos al día de hoy. Mis hermanos, disfrutemos al día de hoy y seamos agradecidos con el Señor. Cuando digo que disfrutemos al día de hoy, no estoy diciendo que nos gastemos toda la plata el día de hoy. No estoy hablando de despilfarrar. Hablo de ser agradecidos con el Señor. Puede que el día de mañana, mis hermanos, nunca llegue. Puede que muramos mientras dormimos. O incluso puede que el Señor venga. O puede ser que hoy tengamos un accidente en el cual fallezcamos. Alguien dirá, ¿pero qué le pasó hoy al pastor? ¿Cómo se volvió fatalista? No estoy hablando y estoy mostrando la vida en contexto. Podemos tener alguna situación. Nosotros no somos un yogur. Yo no doblo la oreja y detrás de la oreja me dice, vence tal mes, tal día de tal año. El favor de Dios me permitirá, hasta que Él lo permita, estar aquí en la tierra. Y ojalá que cuando el Señor me llame a su presencia, yo me haya caracterizado por ser una persona que agradecida. Agradecida. Nosotros no sabemos nada acerca del día de mañana. Esta precisamente es la cuarta petición que nos enseña que hemos de confiar en Dios para el día a día y dejarle el mañana a quien nos puede bendecir mañana, que es a Dios, mis hermanos. Ya finalizando el día de hoy, me gustaría que meditáramos en algo más, y es, la petición no es una petición que se haga en singular. La petición no dice, el pan mío de cada día, dámelo hoy. Y de hecho esto ya lo hablamos en cultos pasados.
Hablamos de que toda la oración siempre está hablando en plural, siempre cuenta con los demás. Bueno, en el caso del día de hoy, la petición no dice el pan mío de cada día, dámelo hoy, sino que la petición está en plural, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pedimos solamente para que Dios nos provea solamente a nosotros, sino que pedimos por las necesidades de nuestros hermanos en la fe, para que Dios les provea a ellos, les alimente de fuerza, también les dé la fuerza, les dé el abrigo diario. Pedir por ellos hace que si Dios nos ha provisto a nosotros, también el Señor pueda proveerle a ellos y más. Y poder acercarnos a ellos con un poco, escúchenme bien, porque a veces hay personas que tienen un poco más que los demás. Y esta oración debería ser extendida no solo a decir, Señor, mi vecino que le está faltando, mi hermano en la fe que le está faltando, hombre, Señor, bendícelo, dale para sus necesidades, sino el hecho de tener a otros en nuestras oraciones. Si nosotros tenemos un poco más que los demás, y eso más que tenemos, de alguna manera no lo tenemos ya comprometido con algo, hombre, que podamos ayudar a los demás, podernos acercar a ellos y con un poco de lo que Dios nos ha otorgado, así proveerles. Y cuando hagamos esto, hagámoslo, mis hermanos. Cuando de pronto el Señor ponga en tu corazón generosidad para bendecir a un hermano en la fe, no pongamos trompetas para que la gente se entere, sino que solo se dé cuenta la persona a la que tú ayudas, tú y Dios. Nosotros somos muy buenos para decir Dios te bendiga, pero a veces somos un poco retraídos para bendecir a los hermanos y ser de alguna manera las manos de Dios a través de las cuales Él bendiga a esas personas. Esta petición, el pan nuestro de cada día, nos lo hoy, pone de manifiesto no solamente la necesidad nuestra, sino la de quienes son peregrinos juntamente con nosotros en este mundo. Santiago 2.15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias precisamente para que tengan paz, se calienten y se sacien, ¿de qué aprovecho? ¿De qué aprovecho? Alguien dirá, no tengo. Bueno, pues si no tienes, tus oraciones son valiosísimas para esas personas, que pongas en oración a esas personas para que de alguna manera puedan tener suministro. Pero si tienes, acompaña esas oraciones con acción. Y 1 Juan 3:13 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y de verdad ayudar a las personas que en verdad lo necesitan, ¿no? No a las personas que son perezosas, y por esa razón tengo que hacer esta aclaración. Finalmente, esta petición no nos impulsa a lo que muchos vagos han confundido con vivir por fe, pensando que vivir por fe implica pasarse la vida sin trabajar, porque escrito está, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Son muy selectivos estos perezosos para tener textos así de esta forma, ¿no? No nos hagamos ociosos, mis hermanos, trabajemos y confiemos en la provisión diaria del Señor. Él es nuestro Padre y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Muy bien, por eso dice Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma, mis hermanos. Hay personas que definitivamente situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, esta pandemia, el que la gente esté confinada, que haya perdido su empleo, que no es que ellos sean perezosos, están en necesidades. A esas personas hay que ayudarlas. Pero una persona que se ha caracterizado por ser irresponsable, por no esforzarse, por no luchar por llevar el pan a su casa y que todo el día anda golpeando puertas para que otros le ayuden, no podemos sacarlo. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Serán chismosos. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. La oración del Padre nuestro, danos el pan de cada día. Habla de que el Señor bendiga nuestras labores diarias, mis hermanos, que seamos productivos.
Y en el día, de pronto, como el que se está viviendo en estos tiempos, donde viene una dificultad, donde se pierden masivamente empleos y que verdaderamente dependemos del Señor, cuanto más caer de rodillas y entender que hay uno en los cielos que nos puede proveer. Será ese mismo Dios poniendo en el corazón de las personas que te ayuden y te colaboren mientras la situación mejore. Por eso, aún al interior de la iglesia, cuando es posible y hay un rubro económico donde podemos ayudar a otras personas por un mercado o con un insumo económico destinado para esos momentos de crisis, se tiene que hacer como iglesia porque también es una forma de bendecir y ayudar a los hermanos.